Bien, hermano, vamos a ver Mateo 20, versículos del 1 al 16. Mateo 20, versículos del 1 al 16. Se titula Los obreros de la viña. Bueno, personalmente este pasaje para mí era medio difícil de entender y no muy atractivo. Pero como siempre sucede, en la palabra de Dios hay sorpresas y podemos encontrar ahí una riqueza de enseñanza muy hermosa. En este caso, hay una gran enseñanza acerca de la gracia de Dios. Bien, vamos a leerlo. Ahí dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Ahora hay que hacer una aclaración acá. En Palestina teníamos, el esquema familiar era papá, mamá, hijos, y yo pienso que eran varios, ¿no? Más de uno, quizás 4, 5, 6 o más quizás, ¿no? Entonces, aparte de ellos estaban los siervos y los esclavos. Los siervos y los esclavos eran los que estaban a órdenes del padre de familia. Ellos le debían obediencia absoluta, pero a cambio tenían siempre el techo y tenían la comida asegurada. Entonces, pero luego vamos a ver más adelante que este padre de familia sale en la mañana a contratar obreros. Los obreros eran libres, no eran esclavos, eran libres, pero ellos tenían la gran ventaja de que eran lo que llamamos en nuestro medio cachueleros, vivían de los cachuelos, no tenían trabajo seguro, cada día tenían que salir a la plaza del mercado y esperar ahí a que alguien los contratara. Y entonces ese día había comida para la familia. El pago normal era un denario. Con un denario era más o menos 25 o 26 soles. Justo alcanzaba para la alimentación de la familia de un día. Pero no había mucho margen para ir ahorrando. Entonces esta gente siempre estaba en la angustia de que si tenía trabajo, ese día su esposa, sus hijos tenían para comer, si no, no. Entonces esa era la angustia de ellos. Por otro lado tenemos el padre de familia que tenía una viña. Cuando llegaba la época de la cosecha, que era por septiembre, había el problema de que la cosecha tenía que ser hecha rápidamente porque venía la estación de las lluvias. Y si venía la estación de lluvias, esas lluvias podían arruinar la cosecha. Así que a estos dueños de viñas les convenía contratar la mayor cantidad posible de mano de obra. Y como vamos a ver, ahí tenemos que había gente que fue contratada por este señor, este padre de familia, lo contrató de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Eran 12 horas de trabajo. Y luego había otro grupo que fue contratado a la hora tercera del día, en el versículo 3 lo puede ver, eso era a las 9 de la mañana. Luego, en el versículo 5 dice, salió otra vez de su casa para buscar obreros y contrató a la sexta y novena hora, o sea, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Y luego salió otra vez más a la hora 11ª, es decir, a las 5 de la tarde. Él quería tener la mayor cantidad de apoyo posible para su viña. Y así fuera una hora, no importa, necesitaba mano de obra. Entonces, sin embargo, el problema viene cuando llega las 6 de la tarde y llega la hora del pago.
En el primer caso, los de las 6 de la tarde, los que trabajaron las 12 horas, hubo un acuerdo. A cambio del trabajo de esas 12 horas, él les iba a pagar un denario. En cambio, a los otros grupos, al grupo de las 9 de la mañana, al de las 12, al de las 3 y al de las 5, él no hubo ningún acuerdo, solamente él les dijo: yo les voy a pagar lo que es justo, nada más. Pero no había una cantidad, y ellos no objetaron, ellos necesitaban dinero para su casa, así fuera poco. Así que se entregaron y se enfocaron en trabajar. Y entonces, a la hora del pago sí vinieron los problemas, porque el amo le dijo al mayordomo, que era el que administraba el dinero, que él pagara el jornal a todos ellos, empezando por los de las 5 de la tarde y terminando por los de las 6 de la mañana. Así quiso él. Y entonces a los que vinieron a las 5 de la tarde se les pagó un denario, como si hubieran trabajado todo el día. Y a los de las 6 de la mañana también se les pagó un denario. Y estos de las 6 dijeron: bueno, si a ellos a los de 1 hora les están pagando un denario, de repente a nosotros nos pagan más. Pero, oh sorpresa, a ellos también les pagaron un denario. ¿Y qué hicieron ellos? Mientras les pagaban ese denario, ellos empezaron a criticar al amo de casa. Lo empezaron a criticar. Entonces ellos estaban trabajando solamente por la paga, pero no se daban cuenta de que lo que convenía en ese momento era ser agradecido. ¿Cuántos hay acá? Probablemente tenemos algunas personas que no tienen trabajo. ¿Qué tal si ustedes salen y alguien los contrata? ¿No estarían agradecidos? Claro. Entonces los de las 6 de la mañana habían sido contratados, tenían su trabajito, lo hicieron, pero ese era el acuerdo. Y entonces, sin embargo, lo que había en su corazón era la crítica. ¿Por qué? Porque estaban comparándose con los otros grupos. Y entonces es cuando una persona empieza a compararse, empieza a surgir la envidia. Por eso es el reproche que él les dice: amigo, no te hago agravio. No convinimos en que era un denario al día. Toma lo que es tuyo y ve, porque yo yo he cumplido con mi parte también. Ustedes trabajaron las 12 horas y yo les estoy pagando lo que corresponde. ¿O tienes tú envidia de que yo sea bueno? En la palabra de Dios, la palabra envidia en el original significa tener un ojo malo. Tener un ojo malo. Llenar su corazón de crítica, de maldad, de resentimiento, de amargura, porque se está comparando. A veces en las iglesias ocurre también eso. Cuando Dios bendice a unos más que a otros, ellos empiezan a compararse. Y entonces surge el descontento, la crítica, y tienen a Dios, toman como que Dios es su enemigo porque les ha dado poco, mientras que a otros les ha dado mucho más, ¿no? Entonces vemos que a veces en las iglesias empieza la gente a tener decepción por estar comparándose, empiezan a tener raíz de amargura, empiezan a entristecerse, empiezan a ser un factor de crítica. ¿Y quién es el criticado? Dios mismo. Señor, tú has sido injusto. En lugar de estar agradecidos, porque la salvación no les costó nada a los que habían estado trabajando. La salvación costó la sangre de Jesucristo. Fue un precio bien alto el que pagó Dios. Y la parte del hombre no era considerable. Simplemente él se aceptó la propuesta de Dios y ellos recibieron algo a lo cual no tenían derecho. El amo podía haberlos simplemente ignorado y ahí quedaba todo, pero él les dio la gracia de contratarlos.
Y lo mismo sucede cuando recibimos la salvación. Tenemos algo muy precioso que hemos recibido y que jamás hubiéramos podido recibir por nuestros propios méritos. Era un favor inmerecido. Eso es la gracia de Dios. Pero ellos estaban murmurando y comparándose. Y a veces en la iglesia sucede eso también, de que cuando nos comparamos, sucede lo mismo que, digamos, en la iglesia vamos a establecer un programa de células, ¿no?, para poder desarrollar más la iglesia. Y entonces encontramos con que los que están a cargo de las células empiezan a reunirse, pero hay uno que empieza a destacar y empieza a tener más gente, y en poco tiempo ya tiene, digamos, más de 10 personas, y la gente empieza a venir porque la gracia de Dios está en él, y él empieza a recibir más gente y empieza a tener más gente de la que necesita, y se empieza a multiplicar la célula. Pero los otros, puede suceder de que empiecen a compararse y decir: ¿cómo es que este hombre tiene ese don para poder tener tanta gente y nosotros con la justa tenemos 3 en la célula, ¿no? Yo que he estado toda mi vida en la iglesia, y con la justa tengo 3, y este que no tiene mucho tiempo en la iglesia ya tiene 12, y cada día se agregan más. ¿Por qué a Dios le ha dado a él tanto y a mí poco? Salí desfavorecido en la repartición. Pero, hermano, cuando usted empieza a compararse, va a surgir lo que se llama la envidia. Cuando usted empieza a compararse, usted está en la carne, y la envidia va a hacer que esa insatisfacción que siente empieza a crecer. En la Biblia tenemos, desde Génesis hasta Apocalipsis, tenemos ejemplos numerosos de envidia, ¿no? Y cómo esta envidia fue terrible, porque provocó contiendas, iras, luchas, pleitos, guerras, desunión. La envidia trae un mal ahí donde se queda implantada, y tenemos que tener cuidado de que este sentimiento cobre fuerza en nuestro corazón. Es muy importante. La envidia podemos definirla como la tristeza por el bien que otros tienen, ¿no? Cada uno de nosotros ha recibido dones de Dios. Lo que Dios quiere no es que tú te compares, sino en que te enfoques en lo que Él te ha dado. Y cuando tú te enfocas correctamente en los dones que Dios te ha dado y te preocupas por desarrollarlos, esa es tu bendición, porque tú vas a empezar a tener justicia, paz y gozo en tu corazón. Vas a empezar a crecer, vas a empezar a tener intimidad con Dios, y Dios te va a bendecir, te va a proteger, te va a ayudar, y tú vas a decir: Dios es bueno y su misericordia es para siempre, para conmigo, ¿no? Pero si usted tiene envidia por estar empleando su tiempo en compararse con los demás, entonces va a venir la decepción, va a venir la raíz de amargura, va a venir la contienda, los celos, va a venir la crítica al pastor, va a venir la crítica a los líderes. ¿Usted quiere saber si alguna vez ha tenido envidia? Es muy fácil. Usted vea cuando alguien es promovido, y donde más se siente es en el grupo al que usted pertenece. Digamos que usted es del Ministerio de Niños, ¿no? Entonces usted entra al Ministerio de Niños y ve que un nuevo líder entra y empieza también a trabajar con los niños, y ve que todos los niños se le pegan,
y las mamás dicen no, que vaya con él. Entonces ya tenemos una persona que está utilizando su don y empieza a tener muchos niños. En cambio a ti no se te pega ningún niño, ¿no? Entonces la persona dice, Señor, ¿cómo es que tú le has dado a él los dones que le permiten que esos niños vengan y se le peguen espontáneamente? Y todos levantan la mano y dicen, yo quiero estar con él, ¿no? Y con otra persona no. Entonces esa persona tiende a pensar, se empieza a comparar y decir, ¿cómo es que Dios le ha dado tantos dones para que los niños le encuentren a esa persona atractiva, graciosa, amena, y ellos se sienten contentos y están saltando y brincando cuando ella está? En cambio con otra persona no tanto, ¿no? Ahí es donde viene la envidia, ¿no? Y entonces usted empieza a compararse, y el acto de compararse es lo que le va a revelar a usted si tiene envidia o no. Cuando otro destaca en su grupo y esa persona recién está empezando, resulta que la promoción de esa persona no le agrada. Usted quiere tener lo mismo, porque usted puede decir, tanto tiempo que he estado sirviendo al Señor y acá viene esta persona y en poco tiempo ya todo el mundo se le pega, y a mí nunca se me pegan los niños, más bien se les pega, ¿no? Entonces no es así, hermano. Nosotros tenemos que, ¿cómo podemos combatir contra la envidia? Porque en mi vida personal también ha habido oportunidades donde he sido tentado por la envidia, ¿no? ¿Cómo es que tiene más favor con el pastor? ¿Cómo es que ellos tienen más amistad con el pastor? ¿Ven? La envidia que corroe. Y entonces, y la envidia es lo que trae a una iglesia la desunión. La envidia es lo que hace que la persona empiece a criticar a su propio pastor. ¿Qué sucede cuando alguien critica a su propio pastor? Le va a ser difícil tener comunión con Dios. Le va a ser difícil recibir de Dios, porque esa persona está pensando en el que ha sido más bendecido, en lugar de pensar y enfocarse en lo que Dios le ha dado. Si tú quieres verte libre de envidia, bueno, piensa en lo que Dios a ti te ha dado. Lo que Él te ha dado es suficiente para que tú seas feliz. Lo que Él te ha dado es suficiente para que camines en victoria en esta vida. Lo que Él te ha dado te va a traer y si tú lo practicas, te va a traer una paz inmensamente grande. Tú vas a sentir de que tu vida tiene un propósito, vas a sentir que Él te bendice cada día y que como consecuencia de la comunión que tienes con Él, tú vas a saber discernir lo bueno de lo malo, si estás yendo por un camino correcto o no, si estás hablando demasiado o no, si estás andando agradando a Dios. Vas a empezar a disfrutar de la vida del creyente. Él está involucrado en tu vida y tú vas a poder desarrollar tu propio ministerio, ¿no? De repente es un ministerio sencillo, no importa. Lo importante es que tú hagas lo que Dios te ha mandado a hacer. Lo que importa es que tú muestres y practiques los dones que Él te ha puesto en tu vida, porque esos dones la iglesia los necesita en acción para poder levantar a la iglesia. Muchos avivamientos han fracasado porque hay envidia, porque hay raíz de amargura, porque hay decepción, y no tiene por qué ser así. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha dado y ser hacedores de la palabra conforme al llamamiento que Dios nos ha traído a nuestra propia vida. Pero no te desenfoques
viendo lo que Dios le ha dado a otros. Tú no necesitas de esos dones, tú necesitas tus dones, puestos en práctica, buscando cómo desarrollarlos. Y para eso necesitas tener comunión con el Señor. No estar perdiendo tu tiempo en criticar al pastor o criticar a otros líderes. No, tú tienes que hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, porque fuera de eso no hay nada para ti. Pero todo es para ti cuando tú pones en práctica lo que Él ha puesto en tu vida. Y por eso es que el dueño de la viña le dice a estos obreros que lo estaban criticando: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No? Y entonces no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Él es el Señor, Él va a darle a quien quiere, como quiere y cuando quiere y la cantidad que Él quiere. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos, pero tengamos la seguridad de que Él nos ha provisto de todo para ser completamente realizados. Si tú pones en tu corazón y en tu mente la palabra, tú vas a empezar a ver cómo el Espíritu Santo dibuja en tu corazón las metas que Él quiere lograr de ti. Y haciéndolo, tú vas a ser cada día más feliz, más gozoso, más realizado. Vas a ser bendición de otros y más bien vas a ser la causa de que otros se salven, la causa de que otros sean bendecidos. La iglesia necesita de gente que pueda ejercer sus dones, y por eso dependemos, en cierta manera, dependemos de que cada uno pueda ejercitar los dones que Dios le ha dado, porque Dios nos ha puesto como un regalo a la iglesia. Cada uno de nosotros somos un regalo de Dios para la iglesia. Los dones que tenemos son dones que Dios te ha puesto para buscar la unidad de la iglesia, para realizar el propósito y los proyectos que Dios tiene sobre la iglesia. Los dones que tú tienes los necesitamos en acción. Tú eres necesario, esencial para la vida de la iglesia. No pierdas tu tiempo comparándote con otros. No hay ninguna salida por ahí. Invierte tu tiempo más bien en descubrir qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón. Invierte tu tiempo en tener comunión con Dios. El que camina con Dios va a tener luz, a ver lo que Él es, para qué está llamado. Él va a ver por dónde hay que caminar. Él va a ver cómo agradar a Dios, ¿no? Entonces, hermanos, por eso es lo que el amo dice, ¿no? No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tú tienes envidia porque yo soy bueno. Dios es bueno y nosotros no podemos tener envidia. La envidia viene del diablo. La envidia es lo que trae la decepción y la raíz de amargura. La envidia es lo que va a destruir tu propia vida, va a destruir tus emociones, va a destruir tu imaginación, va a destruir tu capacidad de razonar. La envidia va a destruir a otros que están alrededor tuyo. La envidia va a causar que tú destruyas a otros, ¿no? Recuerden, por ejemplo, la historia de Caín y Abel. Ahí tenemos el primer envidioso que apareció en la Biblia, ¿no? ¿En qué lo convirtió la envidia a Caín? En un asesino, ¿no? Y en toda la Biblia podemos encontrar ejemplos de envidia. En Abraham, en Lot, podemos encontrar envidia. En la historia de Moisés también podemos encontrar envidia. En todos los grandes personajes de la palabra vamos a encontrar que ellos tuvieron que lidiar contra la envidia y contra
y también por ser objeto de envidia. Entonces, hay un autor que dice que la envidia es el problema más grande en cada iglesia, porque es lo que hace que la iglesia sea destruida. Entonces, hermanos, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestras emociones y desarraigar rápido cuando surja algún pensamiento de envidia. Cuando recién empieza es cuando hay que desarraigarlo, no esperar a que tenga una raíz profunda y luego estamos luchando y pensando que es imposible desarraigarlo. Puede suceder si tú te dejas enredar por el diablo y tu mente empieza a ser oprimida y tus sentimientos empiezan a ser absorbidos y tu vida empieza a ser encauzada por otro camino que no es las buenas noticias. Más bien te vas a volver un adalid de las malas noticias, o sea, del antievangelio. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con ese tema de la envidia, porque es lo que puede destruir tu vida, puede destruir la vida de otros, puede destruir tu llamado, puede hacer que tus dones queden ahí estancados por muchos años, pueden hacer que tu vida sea siempre insatisfecha, creyendo que Dios le ha dado a otros más y a ti saliste perdiendo pues en la vocación. No, nosotros tenemos que saber que Dios es generoso con nosotros. Cada don que tú tienes, lo necesitamos, hermano. Cada don que tú tienes es un regalo precioso para nosotros. Es aquello que va a hacer que nuestra vida se ilumine, se llene de inspiración. Cuando ha habido una persona que ha obedecido al Señor y empieza a practicar sus dones, no nos llena de alegría, porque Él es el que es obediente, se vuelve luz ahí donde va, se vuelve bendición ahí donde es recibido. Él empieza a ser bendición donde Él está, en primer lugar en la iglesia. Por eso es que Jesús dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quieres ser tu bendición para ti mismo y para la iglesia? Descubre los dones que Dios te ha puesto. Nunca los vas a descubrir si no buscas servir. Tienes que servir en la iglesia de acuerdo al don que Dios te ha puesto, y si no lo sabes, busca al Señor. Él es el más interesado en que tú tengas tu lugar en la iglesia. Ese lugar es tan precioso, tan anhelado, que tú debes buscar tener comunión con aquel que te lo dio. Y Él te lo va, Él es el más interesado en que tú sepas cuál es tu don. Acá en la iglesia tenemos un montón de gente con dones tan preciosos que practicados podríamos ser la revolución de esta ciudad, ¿no? Yo estoy convencido de eso, que una persona que pone en práctica sus dones, y si todos uniéramos esos dones, la iglesia sería pues imparable. Donde fuera, arrasaría con todas las almas y las traeríamos acá. Pero estamos quizás invirtiendo el orden de las cosas, ¿no? Estamos mirando a otros en lugar de mirarnos a nosotros mismos y de ser hacedores de eso que el Señor ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Y haciendo lo que Él nos dice es una prenda de felicidad. Todos queremos ser felices. Muy bien, haz lo que el Señor te ha mandado a hacer, ¿no? O nos ha mandado a hacer. Y entonces el gozo, la paz, la justicia va a venir a ti en forma
sobreabundante. Tú vas a estar satisfecho de quién eres, de que eres un hijo o una hija de Dios, y que lo que Él ha puesto en ti es tan precioso que tú quieres aprender más cada día del don que Dios te ha dado y cómo usarlo en una forma más efectiva. Él no es mezquino, Él ha sido generoso con nosotros. Él mandó a su Hijo porque Él te amó tanto. Dio lo mejor que Él tenía porque Él te amó. ¿Crees tú que Él sería mezquino con los dones que Él te dé? De ninguna manera. Pero la clave es buscarlo. La clave es estar con Él y escuchar lo que Él tiene que decirnos cada día. Porque en esa base uno va a ir descubriendo cuáles son los dones que uno tiene. Si tú lo buscas, Él te lo va a decir. Porque Él es el más interesado en que tú cumplas con su plan, que es parte del plan para toda la iglesia. Amén, hermano. Amén. Bien, entonces, envidias, celos, rivalidades, todas esas cosas vienen a nuestra vida, pero nosotros tenemos que aprender a rechazar esas cosas. Hay una hermana que está formando un grupo de jóvenes, y con esto voy a terminar. Esta hermana ha formado su pequeño grupito porque vienen a ella, le piden consejo, y ella les da su consejo y les enseña la palabra. Pero ahora último sucedió que una de sus vecinas, en el colegio donde ella estudia, un compañero de su clase se la trató con cierta brusquedad, y entonces ella fue a quejarse al tutor, y a este joven el tutor lo amenazó con sacarlo del colegio, ¿no? Y en realidad esta joven no había dicho esto con ese propósito de que lo votaran a este amigo suyo. Simplemente estaba quejándose de que había sido un poco bruto. Y ella fue la primera en reconocerlo. Pero, ¿qué sucede? Que esta joven fue a la casa de esta hermana por su amigo. Y ella le dijo: el Señor me ha mostrado que tú estás en un rincón de su casa. Y ella se supo puesta al descubierto. El Señor le había mostrado algo que solamente ella sabía. Y entonces ella le dijo: sí, he estado llorando por este motivo, porque mi amigo, pues sí, fue un poco brusco conmigo, pero no era para tanto como para que este tutor lo quiera votar. Entonces, y toda la clase también, todos sus compañeros de clase se habían enterado, ¿no? Así que oraron con ella, oró con este chico. ¿Y qué sucedió? Que la cosa se invirtió. El caso llegó a conocerse a fondo por las autoridades educativas de ese colegio, y fue al revés, al tutor lo sacaron por juzgar mal ese caso y no averiguar bien lo que había pasado. Y entonces, ¿qué sucedió? Todos sus compañeros, cuando vieron que él regresaba, todos querían ir a la casa de este hermano, querían reunirse con ella. Ella tenía un grupito quizás de 7 personas, ahora todo un salón se iba a venir. ¿Por qué? Porque su compañero había sido liberado por la obra de Dios, y ellos estaban reconociendo que había sido por obra de Dios. Y entonces ahora ella tenía un grupo, no sé cuántos se vieron, 20, 30 de ese salón, que en mancha estaban yendo a esa reunión. Entonces,
el don que ella tiene es un don que, puesto en práctica, ella es como un imán de los jóvenes, que se le pegan los jóvenes. Y además, ella trata de servirlos, estar siempre dispuesta. Ella está con su tiempo siempre disponible para aconsejarlos. Entonces, ella no ha hecho ningún esfuerzo para poder hacer que todos esos alumnos sean convencidos y al final vayan. Hubiera tomado muchos años quizás, pero el don de Dios que hay en ella, puesto en práctica, hizo que estos jóvenes hicieran crecer este grupo de 7 que eran más o menos. Ahora ¿cuántos serán? Serán un montón. Ustedes tienen ese don. Ustedes tienen un don donde no importa el poco esfuerzo que hagan, su disponibilidad para ser instrumentos del Señor es el que trae la bendición. Y usted va a hacer que las células o cualquier liderazgo en el cual usted se involucre, usted va a hacer que ese grupo donde usted se involucre vaya a tener éxito. Usted va a hacer que de bendición ahí donde vaya. No importa dónde esté, la cosa es que usted sepa qué clase de dones Dios ha puesto en usted. Y al hacerlo, usted va a ser una bendición para ellos. Y así como ocurrió con esta hermana, que se le pegan los jóvenes sin hacer un gran esfuerzo, lo único que ella hizo fue orar por esta chica. Y luego por este joven que estaba falsamente acusado, ¿no? Entonces, y resultó que por 2 veces que hizo oración, ahora todo un salón estaba yendo a su casa, ¿no? Usted tiene dones. Esos dones vienen del cielo. Y vienen del cielo otorgados para ti porque Él quiere ser bendecido. Dios quiere ser bendecido a través tuyo. Tú vas a ser una bendición ahí donde vayas. Pero tú debes enfocarte en aprender cuáles son tus dones, porque ejercidos atraen la unción de Dios, y no sé cómo Dios hace, pero Él empieza a traer, a utilizarte a ti de un modo que nunca has conocido. Entonces, hermanos, ustedes son ricos en las cosas que Dios le ha dado. Utilicen el don que Dios ha puesto en ustedes. Y ustedes van a ver cómo su mano se ha extendido sobre su vida y cómo la unción de Dios viene sobre usted cuando usted los ejercita y empieza a traer ahí donde vaya paz, ahí donde la gente está peleada. Usted va a traer consejo ahí donde es necesario. Usted va a traer alegría ahí donde viven en permanente prueba. Usted va a orar y va a ver que Dios abre las puertas ahí donde parecían herméticamente cerradas y nadie las podía abrir. Pero cuando usted habla la palabra y su don entra en acción, toda puerta se abre y toda bendición viene. Y usted empieza a ser un líder. Que Dios les bendiga.